Endocarditis infecciosa. Se define como la infección de la superficie endocárdica. En general son las válvulas, pero puede ser el endocardio mural. E implica la presencia de microorganismos. Bien, el flujo turbulento es un factor favorecedor para este tipo de patología. Ocurre un daño del endotelio, un daño endotelial con depósito de fibrina y, por otra parte, una lesión en piel o mucosas genera una bacteriema transitoria que lo que hace es colonizar esta lesión generada previamente y así se forman las vegetaciones. ¿Cuál es la etiología? Lo más frecuente son los estreptococos, pero le siguen los estafilococos y los enterococos. Obviamente, también como parte de la etiología está el grupo ASEC y los hongos. En cuanto a la evolución, lo que podemos ver, o en realidad, o la clasificación, hay varias. Tenemos aguda, subaguda, ¿sí? De válvula nativa o de válvula protésica, que sea de la institución o que sea asociada a dispositivos o que sea pacientes con drogadicción endovenosa. Como hablábamos antes, se puede dar como sustrato en válvulas nativas. Por lo general son válvulas que ya tienen una patología, por ejemplo, válvulas bicúspides, válvula con algún tipo de insuficiencia, válvulas, por ejemplo, prolapsos o válvulas mitales mixomatosas, ¿sí? O alguna prótesis valvular. Recuerden que las prótesis mecánicas en general se infectan más porque tienen menor capacidad, o sea, no tienen capacidad de reparación como las válvulas naturales o las válvulas biológicas, ¿sí? Según como dijimos antes, puede ser o institucional o de un nosocomio de cualquier hospital o puede ser asociada a procedimientos endovasculares, ya sea algún catéter, vías centrales, vías femorales, ¿sí? Siempre que el paciente haya sido intervenido por un cateterismo, por ejemplo, cualquier procedimiento endovascular. En orden de frecuencia, en una válvula primitiva, la válvula más afectada es la aórtica, le sigue la mitral, le sigue la combinación de las dos, luego la tricúspide y después la pulmonar. Por lo general se da en hombres mayores de 50 años, pero como les dije antes, el mayor porcentaje tiene una valvulopatía o previa, ya sea degenerativa, por prolapso, por mixoma, por bicúspide, por degenerativa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, aparecen o tenemos manifestaciones sistémicas como son la fiebre, el 80% lo tiene, artralgias, mialgias. A nivel del aparato cardiovascular, uno lo que va a buscar es la insuficiencia, ¿sí? Muchas veces esto destruye el tejido valvular y generan insuficiencias valvulares que por lo general son agudas y son muy mal toleradas por los pacientes. Por eso es que vamos a ocultar soplos en el 80% de los casos. Generan arritmias o trastornos de la conducción, miocarditis, infarto por embolias, ¿sí? Las embolias, hasta un 30%, son clínicamente evidentes. Generalmente dependen, ya lo vamos a ver, del tamaño de la vegetación, ¿sí? Sean en pulmón, en cerebro, sistema nervioso central, en vaso e en hígado. Hay lesiones supurativas como son los abscesos, los aneurismas micóticos o los infartos sépticos. Al laboratorio lo que vamos a buscar van a ser primero el anemia de los trastornos crónicos, obviamente leucocitosis, sobre todo en las formas agudas, proteinuria, hematuria, como parte del complejo de sepsis o de SIRS, ¿sí? Elevación de la creatinina por deterioro de la función renal y vamos a buscar el LATES-AR o VDLR positiva. En el caso de la endocarditis derecha, lo que tenemos que pensar es en pacientes de drogadictos endovenosos, en pacientes con HIV o en pacientes que tengan dispositivos endovasculares, como por ejemplo marcapasos. Por supuesto, al igual que los otros, van a tener fiebre, tos, dolor torácico, hemoptisis, ¿sí? Y en la radiografía de tórax, por lo general, son patológicas en casi todos los casos. Recordemos que los fenómenos autoinmunes acá, la verdad, son muy poco frecuentes, a diferencia de las vegetaciones o las endocarditis del lado izquierdo. La etiología más frecuente de los pacientes con adicción a drogas endovenosas son el Staphylo aureus, en un 60%, ¿sí? El comienzo suele ser bastante agudo, la válvula tricúspide es la más afectada, las vegetaciones son más grandes en la válvula tricúspide, eso también tenerlo en cuenta, ¿sí? Y en el caso de las endocarditis infecciosas asociadas a dispositivos, que pueden ser un CDI o un marcapaso, lo que se ve es que son un 20 a un 45% de todas las endocarditis infecciosas del lado derecho, ¿sí? Y que hay factores predisponentes, el paciente añoso, con inmunosuprimido, anticoagulado, con enfermedades coexistentes, ¿sí? Que no le hicieron la profilaxis antibiótica, que le hicieron recambio del dispositivo. En cuanto a las embolias, como hablábamos antes, los sitios más frecuentes es el sistema nervioso central, pero también el vaso u otros como riñón, arterias periféricas, pulmón, etc. Alrededor del 20% tienen, que no es menor, tienen embolias silientes.
¿Cuáles son los predictores de embolia que yo les decía anteriormente? Generalmente el tamaño de la vegetación, cuanto más grandes, más probabilidad de embolia tienen, ¿sí? La localización, a nivel de la válvula mitral, por lo general sufren más embolias que otros. La movilidad, ¿sí? Cuando son de gran tamaño y son muy móviles las vegetaciones, también pueden embolizar mucho más, ¿sí? Si tuvieron fenómenos embólicos previos, si la enfermedad no es de una sola válvula, sino afecta a varias válvulas, ¿sí? Y también de acuerdo al microorganismo. El estáfilo, la cándida y el bovis son microorganismos que generalmente producen más embolias que otros. Por supuesto, el riesgo de embolias ocurre dentro de los primeros 3 días, es como el periodo de mayor riesgo, después disminuye, pero también sigue existiendo. Como complicaciones, el absceso valvular, que es bastante grave porque eso necesita casi siempre, si es en una prótesis, recambio de la prótesis, y si es en una válvula nativa, la cirugía. Oclusión del orificio, o sea, puede generar una estenosis, se ocluye el orificio valvular. Destrucción valvular, y con esto una insuficiencia. Si tiene una insuficiencia previa, por ahí la agrava. Si no tenía, genera una insuficiencia aguda que es muy mal tolerada. Fístulas entre 2 cavidades, o sea, auriculoventriculares o interventriculares, o puede producir rotura de cuerdas tendinosas, pared ventricular o músculo papilar, y con esto también generar insuficiencias que llevan a shock cardiogénico rápidamente. Bien, para el diagnóstico tenemos criterios mayores y criterios menores. En cuanto a los criterios mayores son o los hemocultivos positivos o poder visualizar por una ecografía de corazón la tumoración, ¿sí? Que puede ser un absceso en una válvula, puede ser una fístula, puede ser una rotura de cuerda, puede ser una nueva insuficiencia, puede ser una nueva dehiscencia cuando se rompe la sutura de la válvula previa, ¿sí? O puede ser obviamente la vegetación que uno pueda dar la vuelta. Tengamos en cuenta que los pacientes que tienen dispositivos o válvulas, al 100% le hacemos no solo el transtorácico, sino además el transesofágico, el ecocardiograma transtorácico y el transesofágico. El transtorácico lo vamos a hacer obviamente a todos. Si no se ven vegetaciones, pero se sospecha de endocardititis infecciosa, igualmente hay que hacerle un transesofágico. Pero, como les dije, si tienen dispositivos o prótesis valvulares, sí o sí hay que hacerle un ET. En el caso de los criterios menores tenemos los factores predisponentes como la cardiopatía preexistentes, fiebre mayor a 38 grados, los fenómenos vasculares, los fenómenos inmunológicos y los datos microbiológicos como los hemocultivos que no lleguen a cumplir los criterios para criterios mayores. Para decir que una endocarditis es definitiva, tenemos 2 tipos de criterios. O los patológicos, que es con anatomía patológica, y ahí uno lo que ve es el microorganismo, puede hacer cultivo del microorganismo, o los criterios de Dux, que fueron los que vimos anteriormente, y para esto tenemos o 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 3 menores, o 5 menores. Con esto hacemos el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Una vez que hacemos el diagnóstico, tenemos que iniciar el tratamiento. El tratamiento, obviamente, al principio es empírico y tenemos que cubrir el estrepto, el estáfilo el enterococo con ceftriaxona y vancomicina, y no nos olvidemos que en las prótesis valvulares también tenemos que cubrir el SAMR, que es el estáfilo metilino resistente, y los bacilos gram negativos. Este es un cuadro de la duración de la terapia antibiótica, se los dejo para que lo chusmeen. Hay pacientes que además del tratamiento antibiótico, como no van a responder, van a necesitar cirugía. Estos pacientes son o pacientes que tengan insuficiencia cardíaca secundaria a una infección valvular, pacientes que a pesar del tratamiento antibiótico correcto no tienen mejoría clínica, pacientes que recidivan, pacientes que tienen abscesos del anillo valvular o pacientes que tienen dehiscencias de sus prótesis valvulares. La más frecuente indicación es la insuficiencia cardíaca y, como otras, la infección no controlada o embolia sistémica, que es otra causa de cirugía. Este es lo mismo que veníamos hablando, pero más que nada para que vean el nivel de recomendación, para que vean la importancia de indicar una cirugía cuando es necesario, en el caso de la endocarditis, o la infección que no está controlada, o la fiebre que por fístula por absceso o por pseudoaneurisma, por fiebre o hemocultivos positivos a pesar de su tratamiento antibiótico correcto, ¿sí? Que sean microorganismos resistentes y que haya procesos embólicos o eventos embólicos, y eso obviamente es indicación quirúrgica también. Por ejemplo, vegetaciones que sean mayores a 1 centímetro en el caso de la válvula aórtica o mitral, o mayores a 15 milímetros en el caso de la tricúspide, porque en general son vegetaciones un poco más grandes. Obviamente el absceso que marca infección persistente también es indicación. Bien, ahora hay pacientes que nosotros tenemos que hacer una profilaxis antibiótica justamente para evitar que padezcan o minimizar que puedan padecer endocarditis
infecciosa, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes se realizan? Bien, a los pacientes que tienen válvulas protésicas, a los pacientes que ya tuvieron previamente una endocarditis infecciosa, a pacientes que tengan enfermedades congénitas, y esto sea, ya sea cianóticas no operadas, ¿sí? O que sean reparadas y que hayan quedado con algún tipo de lesión residual, o pacientes que hayan sido trasplantados y que desarrollan una valvulopatía. Estos pacientes deben recibir profilaxis antibiótica. ¿Pero cuándo? ¿Frente a qué situaciones? A procesos dentales, ¿sí? Que se da en general o amoxicilina o ampicilina entre media hora a una hora antes del procedimiento, y si son alérgicos te puede dar cefalexina, clindamicina, citromicina, claritromicina, o a procesos del tracto respiratorio siempre que estén implicados o comprendan incisión o biopsia, ¿sí? No con broncoscopio. Hoy por hoy, en los procedimientos del tracto genitourinario y gastrointestinal no requieren o no se realizan profilaxis antibiótica para la endocardititis infecciosa.